Saludamos a Pablo Dreisig en su programa El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, querida Raquel. Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar un nuevo libro en nuestra biblioteca y imaginaria y anaquel imaginario de libros de filosofía y de pensamiento judío. Ujú. Y hoy vamos a colocar un libro de la investigadora, la profesora Silvana Greco. Silvana Greco es una profesora, una investigadora de la Universidad tanto de Dresden, la Universidad Técnica de Dresden, como de la Universidad Libre de Berlín, donde investiga y da clases. Y el libro, que es de su autoría, el que vamos a colocar hoy, es un libro muy interesante porque hay en este libro una especie de justicia poética, de justicia redentora, como ocurre cuando algún investigador, filósofo, rescata del olvido o de la indiferencia a un pensador importante. Y en este caso, la profesora Silvana Greco, digamos, de alguna manera rescata a un pensador, filósofo, el comerciante, llamado Moses Dubrovsky. Escribió un libro muy importante. Estamos hablando del siglo XVIII. Dubrovka nació en 1753 y murió en 1794. Y como te decía Raquel, la vida de este señor Dubrovka, Moses, bastante interesante, bastante curiosa. Ahora vamos a hablar esto, porque este hombre de negocios, erudito, nació en una familia judía de Moravia, luego se convirtió al catolicismo y alcanzó gran reconocimiento en la corte de los Habsburgo en Viena, luego emigró a Francia y se unió, y ahora vamos a decir, nos vamos a detener en eso, se unió a la Revolución Francesa, se unió de una manera destacada, cuando en esta época adopta el nombre de Junius Frey en París, eh, es detenido, es arrestado, acusado de conspiración y su cabeza rueda, o dicho de otro modo, fue guillotinado el 5 de abril de 1794, justo coincidente con la instalación del terror en la Revolución Francesa, el mismo día en que el famoso Danton también estaba encadenado. Ahora, por qué es interesante este personaje? ¿Y por qué la profesora Greco lo echa luz sobre él? Porque hasta la publicación del libro de la profesora Greco, eh, había sí un libro importante del famoso historiador de la Cábala, Gershon Scholem. Uno de los textos que curiosamente no están publicados al español, está casi todo Gershon Scholem está traducido al español. Este texto, hasta donde sé no, donde Gershon Scholem le dedica un libro a Moses o Moisés, Dobruska, eh, y, y lo que le interesaba a, a Gershon Scholem
era la relación que había, que para Scholem era una cuestión importante, entre la herejía judía, más particularmente la herejía judía, o sea, la herejía dentro del judaísmo, para que se entienda, llamada el franquismo, que no es el franquismo español, es el franquismo con K, de un señor llamado Frank, que fue un sucesor de Sabbatai Tzvi y que encabezó movimientos mesiánicos muy extraños en toda Europa, sobre todo en la zona de Polonia y Alemania. Entonces, lo que a Scholem le interesaba es la relación entre la herejía mesiánica cabalística de Jacob Frank, con K, y las ideas de la Revolución Francesa o los orígenes de la modernidad. Para Scholem había intrínsecamente una relación entre estas tendencias eh, heréticas, sectarias, cabalísticas, mesiánicas y los orígenes del pensamiento revolucionario en Francia. Por lo cual, lo de Dobrutska o Dubrovska, Moses le venía perfecto. Em, pero, justamente nuestra autora em, pone algunos retoques a la visión de Scholem, que era la más establecida, mostrando que Dubrovka eh, tenía una teoría y que su libro, La filosofía social, tenía valores en sí que habían sido hasta este momento ignorados y que valían por sí mismos más allá de las relaciones que uno pudiera establecer entre la Cábala y la Revolución Francesa. Este libro de la filosofía social, que es un libro muy importante, muy relevante, que se editó un año antes de morir, antes de que le cortaran la cabeza, en 1793 lo publicó Dobruska. Este libro es un libro que es un pionero en los estudios sociológicos. O sea, este libro olvidado, en este libro que se encuentra entre Saint-Simon, Comte, Montesquieu. Bueno, este libro tiene toda una teoría del cambio social y toda una teoría de la felicidad pública que va a influir muchísimo en el pensamiento republicano francés. De modo que es un libro fundamental, es un libro que cambia la perspectiva sobre un autor olvidado y al mismo tiempo lo rescata. Y esto es una tarea erudita por parte de la profesora Greco, pero también, digamos, de redentora de algún modo. El libro se publicó en el 2022. El libro está en inglés. La editorial del libro es De Gruyter, es una editorial muy importante, muy interesante. Y el título en español del libro, que como digo se publicó en el 22, la editorial es Gruyter. El libro en español sería Moses Dobruska y la invención de la filosofía social, y lleva como subtítulo Utopía, Judaísmo y herejía bajo la Revolución Francesa. De modo que ya vemos en el subtítulo que la investigadora conserva esta idea de Scholem de la relación entre la herejía y la Revolución Francesa, pero va mucho más allá
y nos invita a redescubrir un texto y un autor de alguna manera olvidado. Pues te agradecemos mucho que nos permitas enriquecer nuestro anaquel con este autor y con este título que nos has presentado hoy, un título, no sé si decir póstumo, ¿no? Pablo, porque fue publicado después de su muerte o lo publicó en vida. El libro salió en vida y Ujú. después fue estudiado. Ah, bien, bien. Bueno, pues me ha encantado también de tu manera de hablar de la guillotina. Bueno, no pierdan la cabeza, No, no, no hay que no perder la pierdan cabeza. ustedes la cabeza, sobre todo teniendo el apoyo de estos libros maravillosos que nos hace llegar nuestro querido Pablo Dreisig, uno de los filósofos, de los pensadores judíos contemporáneos más importantes. Y tenemos la suerte de tenerle aquí en Radio Sefarad. Gracias, Pablo, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, querida Raquel.